Bendiciones a todos en este día que usted nos sintoniza o nos ve a través de este medio. Hoy queremos contarle que estaremos dando inicio a una serie de temas basados en el Evangelio según San Lucas. Así que juntos vamos a estudiar de una manera sistemática el Evangelio según San Lucas. Para ello vamos a comenzar leyendo los primeros 4 versículos del Evangelio según San Lucas, y para ello les invito a que tomen la Sagrada Escritura, palabra de Dios por supuesto, en el Evangelio según San Lucas en su capítulo número 1, del versículo 1 al versículo 4, que nos dice a la letra de la siguiente manera. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así la sagrada palabra de Dios: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Qué especial lo que acabamos de leer como una introducción hecha por el evangelista Lucas antes de poder narrar la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de dar inicio o dar o comentar acerca de los versículos que hemos leído, pues tenemos que dar respuesta a una de las preguntas: ¿quién era el evangelista Lucas? Lucas se le denomina como el evangelista por este tercer evangelio que está registrado en las Sagradas Escrituras, que forma parte de los evangelios sinópticos. La palabra sinópticos quiere decir que tienen un punto de vista común o que hablan de cosas que son similares. Y entre ellos pues está el Evangelio según San Mateo, San Marcos y San Lucas. Juan pues no forma parte de estos 3 evangelios sinópticos, puesto que cuando leemos el Evangelio según San Juan, pues no nos habla mucho acerca del contenido que poseen los primeros 3 evangelios. Lucas no solamente se le denomina como el evangelista, sino que también por vocación es médico. Eso lo podemos leer en Colosenses capítulo 4, versículo 12 al 14. Esa era su vocación, era un hombre letrado. Por ello es que su evangelio está muy detallado, muy escrito de una manera ordenada y sobre todo con una investigación muy profunda. Así lo dice el evangelista Lucas en estos primeros 4 versículos de su evangelio. Según la tradición, Lucas era gentil
y era originario de Antioquía. ¿Se recuerdan ustedes? Allá en Hechos capítulo 13 nos habla de esta iglesia que en su mayor parte estaba integrada por gentiles. Fue precisamente a esta iglesia donde Bernabé y Pablo se hicieron presentes y donde colaboraron fuertemente con esta iglesia y recibieron asimismo el llamamiento o la confirmación de su llamado para hacer la misión o hacer misiones a los pueblos gentiles. Sin dudarlo, fue aquí donde Lucas conoce a Pablo y donde Pablo posteriormente lo toma como parte integral de su equipo ministerial. Pablo hace mención en varios pasajes de la Sagrada Escritura, como por ejemplo en 2 de Timoteo 4:11, él dice, y Lucas está aquí conmigo. También hay otra porción bíblica de la palabra del Señor, como es Filemón, versículo 24, donde el apóstol Pablo también se refiere a Lucas como su fiel colaborador, específicamente en el ministerio. Así que Lucas escribe su evangelio por los años 60 al 64 después de Cristo. Ya para esta fecha, el evangelio según San Mateo y Marcos habían sido ya escritos. Según los primeros versículos de la Sagrada Escritura que leemos, que yo les invito que ahora entremos ya a los primeros 4 versículos de la Sagrada Escritura, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. En este primer versículo, el evangelista Lucas nos hace mención de varias personas que habían tratado de poner en orden las cosas, refiriéndose a la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto de su muerte y de su resurrección, cosas que el evangelista dice que eran ciertísimas. Recordemos que Jesucristo no solamente después de su ministerio público, después de su muerte, después de su resurrección, no solo se le apareció a los 11 discípulos, también se le apareció a más de 500 personas. Así que muchos de estos testigos oculares se dieron a la tarea de una o de otra forma hacer llegar los dichos o los hechos de nuestro Señor Jesucristo de una forma oral, tradicionalmente, o por algunos escritos que ya estaban moviéndose en el tiempo del evangelista Lucas. Creo de que el evangelista Lucas se apena porque no estaba un evangelio netamente ordenado y era necesario que especialmente los gentiles, que son los destinatarios de este evangelio, especialmente Teófilo, del cual hace aquí mención en estos primeros versículos de la palabra de Dios, estuviera completamente informado sobre detalles muy exactos de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, el evangelista dice en el verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos
y fueron ministros de la palabra. Ya hicimos mención que Lucas se relacionó mucho con el apóstol Pablo, y no dudamos que también con otros apóstoles como Pedro y otros testigos oculares de esa época. Y él tomó muy en cuenta esos testimonios, como también de lo que ya Mateo y Marcos había escrito. Cosas que la cual dice que han sido ciertísimas y que lo enseñaron, en este caso los apóstoles, y fueron los que fueron ministros de la palabra, o sea que dieron un mensaje o hablaron acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero también Lucas fue un testigo ocular de los milagros que estos discípulos, apóstoles del Señor Jesucristo hacían, pero que lo adjudicaban al Cristo glorificado. El verso 3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aquí vemos no solamente a un evangelista, sino también a un destinatario, ansiosos de conocer más detalladamente la vida de nuestro Señor Jesucristo, de quien ellos habían creído y por quienes ahora eran salvos. Qué interesante, porque Lucas investiga y dice que lo hace de una manera cuidadosa, diligentemente. Él no solamente, vuelvo a repetir, escuchó los testimonios de las demás personas, sino que fue cuidadoso en investigar todo lo que anteriormente se había escrito referente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él se toma un tiempo para hacerlo, porque no es lo mismo leer que investigar. La misma palabra de Dios dice, y Jesucristo mismo nos dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta es una buena lección para que nosotros no solamente seamos lectores de la palabra de Dios, sino que nos tomemos un tiempo para poder hacer nuestras propias investigaciones. Amén. A fin de que podamos comprender de una mejor manera la palabra de Dios, no solamente para nuestro provecho, sino para provecho de las demás personas. Esto de escudriñar las Sagradas Escrituras es tan importante, especialmente para aquellos que predicamos la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 4 y en su versículo 16, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, en primer lugar, que sea un lector de las Sagradas Escrituras, que estudie la palabra de Dios, pero que también la enseñe. Y en su versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que es un buen ejemplo que el evangelista Lucas nos presenta en estos primeros versículos de su evangelio. Vimos en el versículo 3 que las escribe por orden, o sea, en otras palabras,
ordenadamente, sistemáticamente, y especialmente para Teófilo, a la cual le agrega diciendo, oh excelentísimo. Era un título que se le daba a una persona eminente, especialmente de los que estaban en puestos de gobierno, del gobierno romano, por supuesto. Así que el evangelista Lucas escribe a Teófilo. ¿Sabe qué quiere decir Teófilo? Es un nombre griego que quiere decir amigo de Dios. Sin duda, Teófilo se había convertido al Evangelio, a Cristo, en un momento determinado y que había sido instruido, pero que ahora había un deseo aún más de conocer o de saber si exactamente habían ocurrido las cosas. Y es ahí donde el evangelista Lucas, con su evangelio, da testimonio a Teófilo, y no solamente a él, sino a todos aquellos que son amigos de Dios y que anhelan conocer o estar más seguros de su fe en el Señor Jesucristo. Este sagrado evangelio fue escrito específicamente para ello, para confirmarnos en lo que hemos escuchado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito entonces a que juntos entremos a los siguientes versículos de la Sagrada Escritura, por supuesto, en el próximo programa. Por hoy, muchas gracias y les espero en una siguiente oportunidad.